Bueno, buenas tardes. En esta ocasión voy a hablarles entonces del segundo apartado del libro Introducción a la Pragmática de Victoria Scander y en ese apartado entonces tratará el desarrollo de la pragmática. En realidad tocará las teorías que han servido entonces como punto de partida para estudiar este apartado. Entonces, como primera medida, tenemos a Austin y la filosofía del lenguaje corriente. Una de las líneas de investigación más influyentes es la de Austin, no solo en la lingüística, sino en la filosofía del lenguaje. Aunque no habla expresamente de pragmática, se puede incluir en lo que hoy se considera como tal, y no es propiamente un lingüista, sino un filósofo del lenguaje, a lo cual ha aportado mucho más. Sus puntos de partida entonces para esta teoría son la revalorización del lenguaje corriente contra el verificacionalismo y la falacia descriptiva. La revalorización del lenguaje corriente, entonces él pues habla de que claramente se intenta buscar un lenguaje inequívoco, que no se preste a la ambigüedad, que esté pues entonces frente a estos a la altura de las investigaciones que se hace, pero no quiere decir entonces que el lenguaje corriente no funcione para los diferentes estudios. Además, es desde allí donde se parte o parte Austin para hacer su teoría. Contra el verificacionalismo, entonces nos quiere decir que no se puede hablar de un enunciado falso o verdadero, sino que debemos mirar la realidad, esa variable situacional, ese contexto donde se pronuncia el enunciado para ver si es adecuado o inadecuado, que es lo que él propone. Y la falacia descriptiva, entonces, nos va a hablar que el lenguaje no es solamente descriptivo porque emitimos expresiones lingüísticas o rituales obvias donde no se describe la acción que estamos haciendo, sino que se hace. En este caso nos ponen entonces como ejemplo, sí quiero. Dicha en las circunstancias apropiadas, no describe entonces un estado de las cosas, sino una acción. Ahora, entonces él nos plantea los enunciados realizativos que parte entonces desde como esa primicia que tiene de las falacias descriptivas y nos va a hablar entonces cuando un enunciado realizativo. Para eso entonces tenemos que saber la distinción entre oración y enunciado, que ya se ha hablado en el otro video. Una oración es un tipo de estructura gramatical abstracta, no realizada, y un enunciado, en cambio, es la realización concreta de una oración emitida por un hablante concreto en unas circunstancias determinadas. Entonces, las palabras y acciones, de allí, otra vez repito, Obsin toma como punto de partida a las falacias descriptivas para ver cómo se deben dar entonces esos enunciados realizativos. Y estas son las características que él plantea. Desde el punto de vista gramatical es una oración declarativa, va en primera persona del singular del presente indicativo. No se trata de una expresión carente de sentido, pero no puede ser calificada como verdadera o falsa, sino como adecuada o inadecuada, como ya les he dicho que es lo que él propone en cuanto al verificacionalismo de los enunciados. Entonces, como ejemplo de enunciados realizativos, nos ponen: le pido disculpas, bautizo este bar con el nombre de Lolita y te apuesto 5 duros a que mañana lloverá. Cuando se emite alguno de estos enunciados, no se está queriendo ver si no se está dando solamente esa información o describiendo una acción, se está realizando, se está haciendo. Ahora bien, vienen los infortunios y la idea de que los enunciados realizativos, a pesar de que no son verdaderos ni falsos, pueden ser inadecuados o desafortunados, y lleva entonces a Austin a desarrollar esa teoría de los infortunios. No basta con las palabras, estas tienen que emitirse siempre en las condiciones requeridas, que es como lo que él plantea en la falacia descriptiva. No simplemente es hablar entonces de una información o de escribirla, sino de que se esté haciendo y que se den entonces esas palabras en las condiciones requeridas como plantea él en esta teoría de los infortunios. Entonces, primero, hay una existencia de un procedimiento convencional con un efecto también convencional que incluye la emisión de determinadas palabras por parte de determinadas personas y en determinadas circunstancias. Además, las personas y las circunstancias que concurren deben ser las apropiadas para el procedimiento. Segundo, todos los participantes deben actuar de la forma requerida por el procedimiento y además deben hacerlo así en todos los pasos necesarios. Cuando el procedimiento requiere que las personas que lo realicen alberguen ciertos pensamientos o disposiciones de ánimo, deben tenerlos. Además, los participantes deben comportarse efectivamente de acuerdo con tales pensamientos.
Entonces ya nos plantea de esta manera los enunciados realizativos frente a los constatativos. Los enunciados constatativos describen estados de cosas y se evalúan en términos de verdad o falsedad. Los realizativos solo pueden considerarse adecuados o inadecuados. Además, estos actos se dan en primera persona del singular del presente. Sin embargo, Austin señala que hay cosas más complejas, hay enunciados realizativos que no aparecen en primera persona del singular del presente indicativo. Entonces, miremos este ejemplo. A dice que se advierte a los pasajeros que, y B, por la presente está usted autorizado a. Y el segundo ejemplo, advierto a los pasajeros que, por la presente autorizo a. Entonces, de otro lado, un gran número de expresiones en primera persona del singular del presente de indicativo no da lugar a enunciados realizativos, tal como es el caso, por ejemplo, de enunciados que describen acciones habituales como el ejemplo 9. Yo solo prometo una cosa cuando sé que puedo cumplirla. Todos los sábados apuesto 2.000 pesetas en las carreras. En la misma situación se encuentran los llamados usos históricos o narrativos del presente y después de aquello apelo contra la sentencia. Y hay también algunos verbos que simplemente funcionan como indicadores, pero no dan lugar a enunciados realizativos. Me río de ti, cito a. Ninguno de los ejemplos de 11 realiza por sí mismo el acto que describe. Simplemente lo está anunciando, pero no lo está realizando. Además, se da el caso de que incluso verbos típicamente realizativos, como llamar, dar el nombre de, etcétera, tienen usos descriptivos y no ya en otras personas y tiempos gramaticales, sino también en primera persona del singular del presente. Llamo inflación al exceso de dinero en pos de bienes escasos. Finalmente, no todos los actos tienen su verbo realizativo correspondiente, disculparse e insultar son dos tipos de actos, pero mientras que para llevar a cabo la acción de disculparse uno debe decir algo parecido como me disculpo, me disculpas, pero para insultar a alguien no basta con decir cómo te insulto, sino simplemente proferir directamente ante él los términos injuriosos. Entonces estos ejemplos muestran cómo desde el punto de vista tanto formal como gramatical resulta difícil mantener siempre la oposición realizativo-constatativo. Esa, esa distinción se va a desdibujar porque consideramos que muchos actos se realizan sin que para ello sea necesario la utilización del predicado realizativo. Ahora bien, entonces, esta distinción entre los actos enunciativos y constatativos, que en un inicio estaba como bien establecido, gracias pues entonces a las características que él presenta y a las distinciones que hace, parece entonces tambalearse porque, como vemos en los ejemplos anteriores, no necesariamente un acto puede ser realizativo o constatativo de acuerdo a las características que él da. Em, Ahora, con estas pues como características que se dan entre ambos enunciados, parte entonces para elaborar su famosa teoría o tricotomía que se llama el acto locutivo y locutivo hiperlocutivo. Lo locutivo es el que realizamos por el mero hecho de decir algo y comprende tres tipos de actos diferentes. El acto fónico, que es el de emitir ciertos sonidos, el acto fáctico, el de emitir palabras, esto es secuencias de sonidos pertenecientes al léxico de una determinada lengua y emitirlas además organizadas en una construcción gramatical estructurada de acuerdo con las reglas de una lengua determinada. Y por último tenemos el acto réctico, el de emitir tales secuencias con un sentido y una referencia más o menos definidas, es decir, con un significado determinado. Ahora tenemos entonces el acto locutivo y entonces será la emisión de ciertos ruidos, de ciertas palabras en una determinada construcción y cierto significado. El acto ilocutivo es el que se realiza al decir algo y el acto perlocutivo es el que se realiza por haber dicho algo, se refiere a los efectos entonces producidos ya por haber dicho algo. Entonces, como ejemplo, el acto locutivo posee entonces el significado, el acto ilocutivo posee la fuerza y el acto perlocutivo logra esos efectos en cuanto al destinatario, el interlocutor. Como ejemplo entonces del acto locutivo que va a poseer el significado, me dijo, dáselo a ella.
El acto ilocutivo que posee la fuerza me aconsejó que se lo diera a ella. Y el acto perlocutivo que logra esos efectos me convenció de que se lo diera a ella. Entonces aquí podemos ver cómo se da desde lo locutivo ese significado, desde lo ilocutivo la fuerza y por último lograr entonces desde lo perlocutivo los efectos de convencer que se lo diera a ella. Como conclusión entonces, por esta teoría, las distinciones establecidas por Einstein son fundamentales en todos los estudios posteriores sobre el significado. Tres son a nuestro juicio los más relevantes aportaciones del filósofo británico. El apoyo a la tesis de que el lenguaje no es solo descriptivo y por tanto no todos los enunciados tienen que ser necesariamente verdaderos o falsos. El estudio de los enunciados realizativos que establecen un estrecho vínculo entre lenguaje y acción siguiendo unas pautas de conducta convencionalmente establecidas y la tricotomía locutivo y locutivo hiperlocutivo. Por encima de todo ello, hay que señalar que las ideas de Austin constituyen sin duda el fundamento de la moderna pragmática y el punto de origen al que necesariamente hay que retornar si se quiere tener una visión completa de lo que representa la incorporación a la teoría general del lenguaje, de los principios que rigen, entonces, a las acciones. Ahora tenemos a Searle y la teoría de los actos de habla. Entonces él sigue la línea de Austin, también aporta más a la filosofía del lenguaje y sus puntos de partida son hablar una lengua es tomar parte en una forma de conducta altamente compleja, gobernada por reglas. Aprender y dominar una lengua es inter alia, haber aprendido y dominado tales reglas. Entonces hay una clara hipótesis allí donde sigue habiendo una identificación entre acción y lenguaje en el sentido de que el uso del lenguaje en la comunicación se concibe como un uso particular de acción. Ahora bien, entonces él nos expone la teoría de los actos de habla. El uso del lenguaje está regulado por reglas y principios, pero junto a estas reglas propiamente dichas deben existir ciertas actitudes determinadas por parte de los participantes. Así, el uso del lenguaje en la comunicación está sometido a una serie de reglas. Ello no implica que sean conscientes, que gobiernen cualquier emisión lingüística. Entonces, él toma parte de lo que propone Austin y entonces habla de la fuerza ilocutiva y esa forma lingüística. Ambos conceptos están íntimamente unidos por una relación regular y constante, ya que la identificación de estos dos conceptos tiene importantes consecuencias en la propia estructura de la teoría del lenguaje y plantea tres tipos de actos diferentes. El acto de emisión, que será entonces emitir palabras, morfemas y oraciones, me pareció lo que planteaba Austin en cuanto a los diferentes, a la tricotomía. El acto proposicional va a ser referir y predicar. Y por último, entonces tenemos el acto ilocutivo que será enunciar, preguntar, mandar y prometer. Ese indicador proposicional será el contenido expresado por una proposición, en general la unión de una referencia y una predicación, y el indicador de fuerza ilocutiva que muestra en qué sentido debe interpretarse la proposición y en suma es el acto ilocutivo que está realizando el hablante, la entonación, el énfasis prosódico o el orden de las palabras. Entonces, así el acto ilocutivo se representa de manera genérica como una función entre una fuerza ilocutiva y un contenido proposicional. Entonces, esta variable locutiva puede tomar diferentes valores, una aserción, promesa, petición, pregunta general, sí o no. Entonces, como primero, la aserción, Juan viene, venir. De promesa, prometo que Juan vendrá. De petición, que venga Juan. De pregunta general, ¿viene Juan? La respuesta, pues entonces simplemente sí o no. Entonces, para esto, él hace unas condiciones de adecuación de los actos ilocutivos. Propone cuatro tipos de condiciones para poder que los enunciados se adecúen, pues, a estos actos ilocutivos. La primera condición que pone es de contenido proposicional y dice que cualquier proposición o función proposicional. Luego, las condiciones preparatorias, el hablante no sabe la respuesta, esto es, no sabe si la proposición es verdadera. Entonces, como ejemplo, ponen aquí, viene Juan, eh, como una pregunta de examen, el hablante solo desea saber si el oyente sabe la respuesta y pues prácticamente es como un sí o un no. La condición de sinceridad, el hablante entonces desea esa información. La condición esencial es la emisión del enunciado
y cuenta como un intento de obtener del oyente esa información. Entonces, esa emisión que hace respecto al enunciado es simplemente porque desea saber la información por parte del oyente. Ahora entonces se plantea el problema de los actos indirectos. Hay muchos casos, hay muchos usos en los que el hablante quiere decir algo ligeramente distinto de lo que realmente expresa y es como desde lo que se parte desde el inicio de este libro y es la idea de que muchas veces lo que queremos decir no es lo que en realidad terminamos diciendo. Entonces, ¿podrías hacerme ese favor? Me gustaría que hicieras esto. Estos ejemplos se interpretan como peticiones y no como interrogación o deseo y realizan un acto ilocutivo diferente del que su forma lingüística haría prever. Entonces, la propuesta de los actos de habla eh, para una oración, para que una oración tenga entonces su sentido y se realice esa acción, siempre debe pronunciarse en un contexto adecuado. Como conclusión entonces a esta teoría, se dice que la teoría de los actos de habla ha tenido diferentes críticas y a pesar de ello ha abierto perspectivas muy enriquecedoras y ha aportado soluciones valiosas a una gran parte de los problemas que plantea el estudio del uso efectivo del lenguaje. Ahora venimos entonces con la teoría de Gris y el principio de cooperación. Se sitúa entonces en el estudio de los principios que regulan la interpretación de los enunciados. Su modelo entonces trata de identificar y de caracterizar cuáles son los mecanismos que regulan ese intercambio comunicativo y son responsables entonces de ese significado que es añadido, implícito, por así decirlo. Entonces su teoría va a ser el principio de cooperación y las máximas, y el principio de cooperación es un cierto tipo de condición preparatoria que se espera que los participantes observen. Cuando los participantes no se ajustan a él, la conversación es pues como inadecuada porque no se va a dar entonces, porque no es el otro participante o los que están participando no están cooperando para que se dé este diálogo. Entonces él nos plantea unas máximas. La primera entonces será de cantidad, se relacionan obviamente con la cantidad de información que debe darse, comprende las siguientes. Que su contribución sea de todo lo informativa que requiera el propósito del diálogo, pero que su contribución no sea más informativa de lo necesario, o sea, que se ajuste, no de más información de la que se requiere, pero que de lo justo. Como cualidad, entonces esta categoría comprende una super máxima y es intente que su contribución sea verdadera. Además, se especifica de la siguiente manera. Entonces, no diga algo que crea falso o no diga algo que no tenga pruebas suficientes. Aquí la idea no es mentir o hablar por hablar. La relación contiene una única máxima, diga cosas relevantes. Efectivamente, se espera que los participantes en la conversación que sus intervenciones se relacionen con aquello de lo que se está hablando, pues no cambiar el tema o pues obviamente seguir el hilo del diálogo. Y por último, entonces tenemos la máxima de modalidad y aquí se relaciona con el modo de decir las cosas, más que con el tipo de cosas que hay que decir, como las anteriores, y obviamente comprende una super máxima y es sea claro y se complementa con estas otras. Evite la oscuridad de expresión, evite la ambigüedad, sea breve, no sea necesariamente prolijo y sea ordenado. Entonces, Mm, lo auténticamente significativo de este hecho es que la actividad lingüística no se presenta como algo separado, distinto del conjunto de las acciones que el hombre realiza, y además no son normas de conducta, pero sí pueden cambiar el sentido o tener sanciones sociales si dice algo que cree falso. Obviamente, entonces, pues, en cuanto a las sanciones sociales, te van a tachar de mentiroso, de que te gusta inventar, de que para entonces estar en una conversación dices cosas que no sabes o que son mentira. Y pues obviamente lingüísticamente hablando, la idea es que no se rompa lo que se quiere decir y que el enunciado pues tenga éxito. Para ello, entonces él habla de que hay unos tipos de contenidos implícitos dentro de los enunciados y una distinción fundamental entre lo que se dice y lo que se comunica, que es como de lo que se viene hablando. Lo que se dice es lo proposicional del enunciado y lo que se comunica es toda la información que se transmite con el enunciado. ¿Qué contenido le estoy dando yo a mi interlocutor? Se trata entonces de un contenido implícito y esto recibe un nombre de implicatura y hay implicaturas convencionales y no convencionales.
Las implicaturas convencionales serán entonces aquellas que se derivan directamente de los significados de las palabras y no de factores entonces contextuales y situacionales, que es donde se enfoca la pragmática, sino más bien de esta parte semántica. Entonces, como ejemplo, nos ponen era pobre pero honrado. Entonces, esto está aquí ligado al significado del léxico, al significado léxico de pero. ¿Por qué? Porque se presenta entonces como contraste a esa a ese primer predicado que se da allí. Y estas serían entonces las imprecaturas convencionales que dependen simplemente del significado de las palabras y no de esos factores, pues contextuales, situacionales, donde se dice el enunciado muchas veces. Ahora, entonces las implicaturas no convencionales se van a generar por esa intervención interpuesta de otros principios y así se forman varias clases de implicaturas dependiendo de los principios pues que claramente se involucran. Entonces se forma una implicatura conversacional y estas se dan cuando los principios que hay que invocar son los que regulan la conversación. En este caso entonces sería el principio de cooperación y las máximas que lo desarrollan. Entonces son conversacionales cuando hay un principio de cooperación por parte pues de los hablantes, de los que están dialogando y que las máximas entonces se estén desarrollando dentro de este diálogo. Y son implicaturas no conversacionales cuando los principios en juego son de otra naturaleza, ya sea estética, social o moral, y pueden darse entonces de manera generalizada o particularizada. Entonces él plantea este esquema. Está el significado, que sería lo dicho, como en el ejemplo, es pobre pero honrado, y están las implicaturas, que es lo implícito, lo que está implícito dentro del enunciado. Entonces son convencionales o no convencionales, y dentro de los convencionales encontramos los que son conversacionales y no conversacionales, que en los convencionales están las generalizadas y las particularizadas. ¿Qué quiere decirnos esto? Que las letras que están en negrilla son las que interesan entonces a Gris y a su principio de cooperación. Sí, no nos interesa lo dicho dentro del significado, sino qué es lo implícito dentro de ese enunciado, que sean no convencionales, porque allí se van a dar entonces esas conversacionales tanto generalizadas como particularizadas. Entonces, las implicaturas conversacionales van a tener diferentes puntos, entre ellos, si se incumplen las máximas, es decir, si hay una violación encubierta, discreta y sin ostentación, puede entonces inducir al error de los interlocutores y, por tanto, el hablante es responsable de engañar o al menos de correr el riesgo de hacerlo. En cuanto al incumplimiento de la máxima supresión abierta de las máximas y del principio, el interlocutor entonces se niega a colaborar con, con la conversación y por no poder hacerlo en la forma requerida, no puedo decir más, entonces el diálogo allí se queda roto, se corta, porque si no tengo información por parte de mi interlocutor, no podría entonces seguir con el diálogo. En cuanto al conflicto o colisión entre el cumplimiento de las diferentes máximas, es el caso, por ejemplo, de las situaciones en que no se puede dar toda esa información requerida. Entonces no se puede dar toda la información requerida porque no se tienen suficientes pruebas o evidencias, pues, de la conversación que se está teniendo. Y por último, entonces tenemos el incumplimiento o violación abierto, pues, de las máximas. Y aquí es como que si alguien parece cooperar, pero se diría que desprecia abiertamente una de las máximas o los interlocutores. Entonces, para intentar como reconciliar la conversación o lo que se está diciendo con el principio de cooperación, suelen inclinarse a pensar que el emisor quería decir algo diferente, que es como lo que sucede. Muchas veces lo que se dice no es lo que se quiere decir. Entonces se intenta pensar desde los interlocutores o quienes participan en la conversación que lo que quería decir el emisor o quizás su interlocutor era algo diferente a lo que realmente dijo para volver entonces a ese principio de cooperación. Entonces la implicatura se convierte así en el camino necesario para reconstruir el auténtico contenido de lo que se ha querido comunicar y restaurar, a veces la vigencia de las máximas. Entonces vemos cómo la implicatura se convierte en eso que ayuda a poder dar el enunciado de la manera adecuada dentro de ese contexto que se está dando. O muchas veces restaurar las máximas si se incumple. Bueno, ahora entonces dentro de esto tenemos las implicaturas y máximas.
Hemos dicho que las implicaturas pueden surgir para tender un puente necesario entre la aparente violación de una máxima, que es lo que acabo de decir, y la presunción de que el principio de cooperación sigue vigente. En realidad las cosas son un poco más complejas, de modo que entre implicaturas y máximas pueden haber varios tipos de relaciones. Entonces hay implicatura, pero no hay violación aparente, entonces no hay una violación de las máximas, pero sí hay una implicatura para explicar el enunciado. Hay implicatura y debe inferirse que se viola una máxima para evitar un conflicto con otra máxima. Entonces aquí hay una implicatura de eso, de lo implícito, pero también debe inferirse que se está violando alguna máxima para no violar una mayor que de pronto entonces llegue a que definitivamente el diálogo queda pues roto. Y hay implicatura precisamente porque se viola abiertamente una máxima. Entonces veamos algunos ejemplos de situaciones. Hay implicaturas respetando las máximas y son entonces esas implicaturas conversacionales generalizadas que no dependen entonces de un contexto o una situación, como este ejemplo. Pepe tiene dos hijos. Esto no nos permite inferir nada, simplemente entendemos que tiene dos hijos y no que tiene uno o tres. Hay implicaturas que llevan a suponer violar una máxima para no violar otra de mayor rango. En este caso, ¿a qué hora es la película? Y B le responde a media tarde. Entonces la respuesta de B no es suficiente para A porque no le está diciendo en realidad mayor cosa. Entonces a lo que debe llegar A y pensar es que o bien que B no quiso cooperar o que no desea cooperar porque no puede hacerlo de la manera requerida, ya que de pronto no tiene la información que requiere A, ¿sí? Entonces se supone, digamos, en este caso, que de pronto él no tiene la información suficiente y por eso no puede cooperar o definitivamente no desea para no violar una máxima de mayor rango y donde la conversación pues quede totalmente rota. Y hay implicaturas basadas en el cumplimiento abierto de alguna máxima. Entonces, en el caso de la máxima de cantidad, ponen este ejemplo, a un profesor le piden un informe sobre uno de sus discípulos que ha solicitado un trabajo relacionado con la filosofía. En su carta, el profesor no menciona en absoluto esta disciplina, sino que da otro tipo de información. Entonces, aquí vemos que el profesor ha incumplido claramente la primera máxima de cantidad porque está dando más información de la que se le requiere y no se ajusta entonces como a lo que se le ha pedido. Ahora veamos entonces una transgresión de la máxima de cualidad, que una de sus máximas es no diga algo que crea falso, en este caso la metáfora. Tus labios son rubíes. Entonces, esto sería una transgresión a la máxima de cualidad. Violación flagrante a la máxima de cualidad, otra vez, no diga algo de lo que no tenga pruebas suficientes, que suelen ser entonces las insinuaciones. En este caso, los pelados están gastando mucho dinero últimamente, ya se sabe. El dinero que se ganan fácilmente se gasta fácilmente. Entonces aquí se expresa algo que no se sabía ciencia cierta y simplemente para ver cuál es la reacción entonces de ese interlocutor o para inducirle a pensar, por ejemplo, de los negocios de los pelados que son sucios, que son negros, etcétera. Y vemos entonces algunos ejemplos de violación abierta, la máxima de relación, diga cosas relevantes, entonces pues los anteriores podrían ser entonces ejemplos de esa violación abierta, esta máxima, y la supermáxima de modalidad sea claro. La soprano emitió una serie de sonidos que reproducían cercamente las notas de la partitura del área de las joyas. Entonces, esa perífrasis empleada para describir el resultado de esta actuación de la intérprete, pues hace pensar que lo que hizo no podría llamarse cantar, en el sentido entonces más genuino del término. Por último, entonces, la conclusión a la que se llega pues con esta teoría, que pues pese a los problemas que de pronto pueda presentar y a las críticas que recibió, plantea algunas propuestas que son un punto de referencia necesario, ya que constituye el punto de partida de muchos enfoques posteriores. Ahora entonces viene la teoría de Ascom y Ducrop y la teoría de la argumentación. Entonces, esta teoría de la argumentación propone un enfoque muy peculiar de algunos fenómenos de tipo discursivo, desde el momento en que la orientación argumentativa de un enunciado se ve como una consecuencia de los medios lingüísticos empleados en su organización, las leyes entonces que van a tratar este encadenamiento de enunciados pasan a convertirse en principios de tipo convencional asociados al significado literal de los términos y por tanto pertenecientes a un terreno que hemos considerado entonces propio de la semántica.
Efectivamente, entonces estos dos autores proponen una pragmática integrada en la semántica que solo podrá ocuparse de todo aquello que derive de las propiedades del sistema mismo. La pragmática así concebida no podrá tratar todo lo que es situacional o conversacional, porque estos son siempre fenómenos que involucran necesariamente elementos extralingüísticos, sino no simplemente entonces a la semántica. De todas formas, entonces no acaba de estar de todo claro que los topoi, que son como los tópicos que ellos tocan, sean elementos entonces ajenos al sistema de la lengua y sirven de base a la argumentación, que son una buena muestra de ello. De hecho, Ducrop reconoce la participación de elementos contextuales y situacionales en la elección de esos topos que conviene a cada enunciado particular. Entonces, lo que nos quiere decir es que no se puede ligar simplemente la argumentación a lo semántico literal, sino que también muchas veces necesitamos esos del fenómeno extralingüístico para poder entender esos argumentos discursivos. Ahora entonces viene la teoría de Sperber y Wilson y la teoría de la relevancia, que presentan un nuevo modelo y este nuevo modelo es inspirado en Gris. Mm, para ello, siguen entonces la idea de lo que decimos y queremos decir no siempre coinciden, tienen pues un poco de poder más explicativo y el modelo entonces empieza a darse desde la codificación y descodificación y la ostensión e inferencia. Entonces nos dicen que nos comunicamos por dos medios de diferentes. El primero será de tipo convencional, que será entonces la codificación y descodificación, que esto consiste en utilizar correspondencias constantes y previamente establecidas entre señales y mensajes. Y el otro de naturaleza convencional y se basa en atraer la atención del interlocutor sobre algún hecho concreto para hacerle ver e inferir el contenido que se quiere comunicar, ya sea entonces ostensión o inferencia. Entonces, de manera codificada, el emisor dice, tengo calor, ¿sí? Simplemente entonces aquí lo que está haciendo es una señal y un mensaje. Pero si el emisor no dice palabra alguna, que en esta parte entonces sería la ostensión e inferencia, y comienza a abanicarse rápidamente, se sube las mangas de la camisa, se desabrocha el cuello de la camisa. En todos estos casos ha producido varios estímulos que atraen la atención del otro. Todas estas maneras son habituales para intentar mitigar el calor, por ende, será previsible que quien lo vea actuar así puede llegar de manera natural a la conclusión de que tiene calor, ¿sí? Ahora, para que la comunicación se lleve a cabo con éxito, la persona a la que va dirigido entonces el estímulo, que es decir, la parte de la ostentación e inferencia, que es donde uno entonces debe despertar ese interés al interlocutor porque se fije en cierto hecho, tiene que darse cuenta de varias cosas. Primero, de que se trata de un estímulo intencional. Segundo, de que dicho estímulo va dirigido hacia esa persona y de que esa modificación del entorno hecha conscientemente para atraer su atención sobre algún conjunto de hechos, ¿sí? Y a partir de ese primer reconocimiento de que existe una intención entonces comunicativa, él debe inferir qué información está siendo señalada y con qué intención se está señalando. Entonces, hablamos de la codificación y descodificación y la obtención de inferencias, que son mecanismos en principio independientes, pero habitualmente se combinan para reforzarse mutuamente, es decir, que no se desligan totalmente. Cuando se combina entonces codificación y ostensión, allí el mensaje funciona como estímulo ostensivo. En estos casos, el estímulo verbal no codifica directamente el mensaje que se desea transmitir, sino que va a poner en alerta o a señalar otra realidad para que sea el interlocutor quien construya la inferencia necesaria. En este caso, entonces ponemos de ejemplo, esta habitación es un horno. Para que este proceso de comunicación tenga éxito, no basta con que el oyente conozca y reconozca entonces el significado lingüístico de la expresión, es decir, lo codificado, es imprescindible que sea capaz de inferir cuál es el significado que el emisor le quiso decir. En este caso, entonces, esta habitación es un horno, pues le está queriendo decir, él debe inferir que tiene calor o que está haciendo demasiado calor en esta habitación. Ahora entonces viene el proceso de inferencia y esta inferencia sería entonces el mecanismo que vamos a utilizar para poder acceder a esa información implícita u oculta. Procesamiento entonces deductivo, un proceso que crea un supuesto a partir de otro. Siempre se saca entonces una conclusión y es un tipo de relación que enlaza dos supuestos para poder llegar entonces a esa conclusión
a partir de ese procesamiento deductivo. Entonces, ellos encuentran así un sistema formal de deducciones y el primero va a ser la memoria, el segundo es la capacidad de almacenar, leer y escribir y borrar datos de esa memoria. El tercero es el acceso a la información deductiva contenida en cada entrada léxica. Y por último, entonces está la capacidad de comparar propiedades formales para poder entonces llegar a ese proceso de inferencia. Entonces hay reglas deductivas. En cuanto a las analíticas, entonces encontramos que es un supuesto único, que las implicaciones son intrínsecas, necesarias y suficientes y que la conclusión aquí es verdadera. Pero en cuanto a esa regla deductiva de la parte sintética, son dos supuestos diferentes, son implicaciones no intrínsecas y solo hay un supuesto verdadero y la conclusión es más bien débil. Entonces, ahora hablamos de la teoría de la relevancia. La relevancia se configura no tanto como un concepto clasificatorio, sino más bien como un concepto comparativo. La relevancia no se juzga en términos absolutos, sino en términos relativos. Entonces, este proceso tiene un principio cognoscitivo y universal que incluye toda forma de cooperación. Se aplica a todos los actos de comunicación intencional sin excepción. El hablante puede fracasar en su intento comunicativo y que la información que está dando no sea relevante. Ahora, entonces él nos habla del funcionamiento, ellos nos hablan del funcionamiento de la comunicación verbal. Y aquí una nueva distinción resulta imprescindible en este punto. Entonces ya nos van a hablar es de explicaturas e implicatura. Entonces la explicatura es el contenido que se comunica explícitamente por medio del enunciado y la implicatura se va a referir en cambio al contenido que se deduce y se construye basándose entonces en esos supuestos anteriores. No hay que vincular explicatura con contenido descodificado e implicatura con contenido inferido. La determinación entonces de las explicaturas. La primera tarea del destinatario para interpretar un enunciado es descodificando correctamente. El ejemplo, ¿dónde está el gato? Entonces, lo primero que se debe decir exactamente a qué me estoy refiriendo, ¿sí? Y para esto hay que hacer una inferencia que solo el entorno y la situación pueden ayudarle a tomar, porque si estamos en la casa, pues entonces podremos decir que la decodificación se puede hacer de acuerdo a esta pues, situación donde se encuentre. Entonces, tras la descodificación, entra en funcionamiento un proceso inferencial que consta de tres subtareas: desambiguación, asignación de referentes, enriquecimiento o especificación de referencia de las expresiones vagas. Entonces, en cuanto a la desambiguación, podemos tener como ejemplo otra vez dónde está el gato. ¿Sí? Entonces lo que va a hacer es pensar si estoy en la casa, pues será que se refiere al animal doméstico que se tiene en la casa, pero si estamos en carretera, parados en el auto, quizás se refiere entonces a ese aparato mecánico que nos sirve para desmontar las llantas. La asignación del referente es la decisión de a qué ente concreto se señala una determinada expresión lingüística que requiere también la utilización de información situacional. Cierre la ventana, entonces tendré que saber qué ventana, porque si cierro o en el edificio otra ventana que no es, pues entonces mi emisor no va a estar entonces contento de que haya cerrado la ventana incorrecta, entonces requiere también de esa información situacional. Ahora, el enriquecimiento o especificación de referencia de las expresiones vagas es el proceso por el cual se complementa la información que no está suficientemente detallada. La casa de Pedro es demasiado grande, entonces tendremos que saber también cuál casa, si es la que posee, la que acaba de comprar, la que acaba de arrendar, si es en la que vive. Entonces también todo dependerá de ese contexto situacional donde se dé para poder entender cuál es esa casa a la que se refiere. La determinación de las implicaturas. El segundo aspecto que hay que considerar es el que se refiere a la determinación de las implicaturas. Aunque el término procede originalmente de la teoría de Gris, Sperber y Wilson lo reelaboran, dándole entonces un contenido ligeramente diferente. Una implicatura entonces va a ser ese supuesto, es decir, una representación de algún hecho del mundo real que el emisor trata de hacer manifiesto a su interlocutor sin expresarlo explícitamente. Y las fuentes de las que proceden esas implicaturas son de varios tipos. Pueden bien tomarse directamente del contexto o bien recuperarse del conocimiento enciclopédico almacenado en la memoria o bien deducirse por inferencia a partir de esas explicaturas y el contexto en que se presente. Como ejemplo, entonces consideramos el siguiente diálogo. ¿Has estado con Juan últimamente? A lo que B le responde, yo no me relaciono con delincuentes. El primer caso consiste en que el destinatario debe suprimir algunas premisas y la premisa es Juan es un delincuente. El segundo paso es
combinar la premisa implicada con el supuesto explícitamente implicado para extraer de ambos una conclusión coherente. El tercer paso utilizará todos los supuestos anteriores para obtener la conclusión general implicada. Entonces, así queda el ejemplo, explicatura. Yo no me relaciono con delincuentes, que sería entonces em, la premisa que le da. Esa premisa implicada va a ser que Juan es un delincuente. Y la conclusión, yo no me relaciono con Juan. A lo que la conclusión implicada o la inferencia entonces que se hace es que no ha estado con Juan últimamente. Y esto se hace con el fin entonces de no romper el diálogo, sino de poder obtener la información que se requiere. Entonces, como conclusión a esta teoría, a pesar de las críticas en algunos aspectos, puede considerarse que este modelo es claramente favorable y ha puesto una simplificación notable de la teoría pragmática. Ahora, entonces viene el estudio de la cortesía, la vertiente social de la comunicación. Entonces, no se trata tan solo de que el lenguaje sirva como vehículo para las propias intenciones, sino que debe serlo también para una interacción con los demás. La realidad entonces presenta una doble vertiente. De un lado, resulta innegable que aprender a comportarse de acuerdo con las normas que marca nuestra sociedad es uno de los objetivos del aprendizaje de la socialización. Si no, pues entonces muchas veces no vamos a poder entrar en esa socialización. Entonces nos plantea la cortesía como norma social. La cortesía puede entenderse, por tanto, entonces de dos maneras diferentes. Puede concebirse como un conjunto de normas sociales establecidas entonces que se dan por cada sociedad que regulan el comportamiento adecuado de los miembros de esa sociedad y que prohíben algunas formas de conducta favoreciendo otras, lo que se ajusta a las normas que se consideran cortés y lo que se ajusta es sancionado como descortés. Y esta cortesía entonces se ha interpretado como un mecanismo que se da como salvaguardar para establecer entonces todas en esas sociedades para que la agresividad de sus miembros no se vuelva contra ellos mismos. Entonces se plantea que esta cortesía o este principio de cortesía lo que evita es que haya agresividad y de que se pueda llegar a socializar sin caer entonces en amenazas o diferentes conflictos que puedan llevar a no darse una conversación. Entonces nos plantean que dependiendo de los dos tipos de rasgos se va a dar esta cortesía. Primero, las propiedades macrosociales y sus características son edad, sexo, posición familiar, etcétera. Propiedades adquiridas como el rango, título, posición social y la actuación individual y cada cual debe tratar al otro de acuerdo con esas posiciones relativas que ambos ocupen dentro de esa escala social. Además, esta situación no debe cambiarse mientras no se den las condiciones necesarias para hacerlo. Y ya vamos a ver por qué, porque si tú no tienes cierta familiaridad con la persona a la que vas a hablar, no vas a poder llegar de un momento a otro a hablarle con familiaridad porque no se tiene, esto no se puede cambiar bruscamente, sino que también debes entonces ocupar una escala social para llegar a esos acuerdos o estrategia conversacional. Nos lo plantean ya sea norma social o una estrategia conversacional. Vamos a ver, la cortesía puede entenderse también como ese conjunto de estrategias conversacionales destinadas a evitar o mitigar diferentes conflictos, como ya lo decía, usándose como estrategia para poder mantener las buenas relaciones y además de esas buenas relaciones, creería yo que es para que se den también esa socialización de manera eficaz. La tensión entonces entre la cortesía y los principios conversacionales. El principio de cooperación tiene como meta asegurar una transmisión de información pues eficaz y la cortesía en cambio es una estrategia al servicio de las relaciones sociales. ¿Sí? La idea es que haya una buena relación social, de que no te pases de la raya, de que no haya una confianza que no existe, una familiaridad y que de acuerdo a esos rangos o a esas propiedades que se dan de acuerdo a la parte social, se establezca entonces una conversación. Entonces miramos este ejemplo. Me temo que su marido no se encuentre muy bien. Realmente su situación puede calificarse de bastante grave. Con su avanzada edad y dado su deteriorado estado físico, se requerirá casi un milagro para que logre superar la crisis. Debemos estar preparados para un desenlace fatal que puede ser inminente. ¿Sí? Y como segundo ejemplo tenemos su marido ha muerto. Entonces aquí pues se plantea que el primer ejemplo lo que hace es violar entonces la máxima de cantidad de gris, porque está hablando pues como más de la información requerida y no es tan relevante, pero también entonces se habla de que es más cortés a decir como que su marido ha muerto, ¿sí? Entonces allí hay un choque porque es diferente que te lo digan de manera más suavizada a que te lo digan más francamente.
Entonces, Lakoff propone unas reglas de cortesía, sea claro, entonces que la transmisión de la información sea eficaz y sea cortés, que será la faceta interpersonal, que propone tres vertientes: no se imponga, ofrezca opciones, refuerce los lazos de camaradería, y cada regla tiene un ámbito de aplicación. Entonces, la regla no se imponga se aplica especialmente a aquellas situaciones caracterizadas por una clara diferencia entre los interlocutores, es decir, que hay una diferencia ya sea en la escala social o porque no hay cierta familiaridad. Entonces lo que vas a hacer es, puedo preguntarle, si no es mucha indiscreción, cuánto le ha costado, porque lo que está haciendo no es obligar al otro a que te diga o imponiéndose de esa manera a saber la información, sino que lo está haciendo de manera muy cortés para que el otro no se sienta que debe realizar esta acción de manera impuesta. Ofrezca opciones. Esta regla se aplica sobre todo cuando hay un equilibrio social entre los interlocutores, pero entonces falta esa familiaridad y confianza de la que hablaba al principio, pues, de esta teoría. Parece que la situación económica no es muy alentadora. Sin embargo, algunos estudios recientes han apuntado que las perspectivas de recuperación no son malas. Entonces, hay un equilibrio social entre los interlocutores, pero como falta familiaridad y confianza, no se habla pues como más allá, sino simplemente hay opciones pues de diálogo, pero no con tanta confianza. Refuerce los lazos de camaradería, se adapta perfectamente a las situaciones en las que la relación entre los interlocutores es muy estrecha y cercana. ¿Cómo nos encontramos hoy? Se está valiendo de una estrategia de este tipo, porque entonces aquí es que hay una relación más estrecha, más cercana y puedes hablarle de manera más tuteada o con más confianza. Ahora viene el principio de cortesía de Lich. Acá no hay reglas, sino un principio que consiste en la relación existente entre los interlocutores, que se impone una serie de selecciones que determinan la forma del enunciado y matizan su significación. Entonces hay una cortesía relativa que va a depender de esas posiciones sociales. Entonces, los dos diferentes tipos de cortesía. Puede ser positiva y negativa. La primera solo ayuda a reforzar la cortesía, y la negativa, y es la más importante, porque es la que garantiza el equilibrio. Entonces, si, si eres más directo, puede ser descortés. Contesta el teléfono. Contestas el teléfono, va bajando entonces a no ser tan descortés ni tan directo. Puedes contestar el teléfono, entonces ya se va dirigiendo a algo más indirecto y más cortés, y te importaría contestar el teléfono como algo totalmente indirecto y cortés. Entonces, él propone unas máximas en cuanto a ese principio de cortesía. La primera es de tacto. Suponga que usted es el autorizado y su interlocutor es a quien debe autorizar. Entonces, el ejemplo sería: si me permites que te aclare la situación, lo haré con gusto. ¿Sí? Máxima de generosidad: minimice su propio beneficio, maximice el beneficio de su interlocutor. Entonces, yo quisiera hacer un breve resumen del tema que estudiamos ayer para que no nos cueste el examen de pragmática. ¿Sí? Entonces, allí está haciendo que se maximice el beneficio del interlocutor, minimizando mi propio beneficio. Máxima de aprobación: minimice el desprecio hacia el otro, maximice el aprecio hacia el otro. Tienes razón, el ejercicio está bien elaborado, eres un experto en la materia, entonces estás siendo muy cortés, no estás pasándote de la raya, y lo estás dando pues como notas de aprecio, más no despreciando lo que hizo. Máxima de modestia: minimice el aprecio hacia sí mismo, maximice el aprecio hacia el otro. Entonces, tú conoces sobre la pragmática, así que me puedes hacer el favor de explicarme. Yo no comprendo mucho. Máxima de acuerdo: minimice el desacuerdo con el otro, maximice el acuerdo. Me parece tu idea y podemos desarrollarla. Máxima de simpatía: minimice la antipatía, maximice la simpatía. La educación del país se merece esto y mucho más. Entonces, la idea de esto es que siempre sea más cortés y menos descortés para poder que haya un equilibrio social. Y por último, tenemos el modelo de Brown y Levinson, que parten del supuesto de que toda sociedad tiene que controlar la agresividad de sus miembros, a la vez que intenta canalizar ese potencial de agresividad como instrumento de control interno y como fuerza de la que
servirse en las relaciones competitivas con otros grupos sociales. La cortesía entonces va a presuponer, por tanto, la existencia de ese potencial agresivo y trata de contrarrestarlo para hacer posible las buenas relaciones sociales. Otro de sus puntos de partida es que la comunicación es un tipo de conducta racional que busca la máxima eficacia y en este sentido la comunicación está sujeta al principio de cooperación de Gris, entendiendo como el marco social neutro en el que se desarrollan los intercambios comunicativos y que presupone su racionalidad y eficacia. Entonces se supone también que uno solo se aparta de él cuando tiene una buena razón para hacerlo y la cortesía es la necesidad de mantener las relaciones sociales, puede ser una de las buenas razones para uno entonces apartarse. Entonces plantear unos conceptos básicos y estos conceptos sirven para explicar su comportamiento comunicativo. Primero entonces la racionalidad, cada individuo posee un modo de razonamiento que se puede definir con precisión y que le conduce de los fines que persigue a los medios necesarios para intentar conseguirlos. Está ligado entonces al principio de cooperación. Y la imagen pública, cada individuo tiene y reclama para sí una cierta imagen pública con cierto prestigio que quiere conservar y esto está ligado a la cortesía. Así entonces plantean dos vertientes, la negativa, deseo de tener libertad de acción, de no sufrir imposiciones por parte de los demás, de dominar el propio territorio, y la positiva, deseo de ser apreciado por los demás y que otras compartan los mismos deseos. Entonces, este funcionamiento de la cortesía va a consistir entonces en salvaguardar siempre la imagen pública propia y claramente la de los otros, porque hay acciones entonces que ponen en peligro esta imagen. Y para poder que ese nivel de cortesía debe emplear, pues se lleve a cabo, debe sumar tres factores. El poder relativo, que se significará como P, del destinatario con respecto al emisor y que constituye la dimensión vertical de la relación social. La distancia social, que incluye el grado de familiaridad y contacto entre los interlocutores y que forma el eje horizontal de dicha relación y el grado de imposición de un determinado acto con respecto a la imagen pública. Entonces, lo que ellos proponen es siempre salvaguardar esa imagen pública sin irla a afectar, que no amenace al otro, que lo que digo o dicen no me vaya a afectar o no vaya a afectar la imagen pública del otro, de acuerdo entonces con la familiaridad y ese contacto que se tenga entre los interlocutores, el destinatario con respecto al emisor, que constituye entonces esa dimensión de la relación social y claramente entonces un acto que tenga, pues que se dé con respecto a la imagen pública. Esto serían entonces las teorías que nos plantean en el libro y prontamente estaré haciendo entonces el tercer video del tercer apartado de este libro.